El Evangelio cambia. El Evangelio Cambia cambia. realidades. Cambia El circunstancias. Evangelio cambia. Cambia las vidas. Para bien. Y para siempre. Para siempre. El Evangelio cambia la tristeza. y la convierte en gozo. Cambia las familias. comunidades. Está cambiando nuestra El nación. Evangelio Y está cambia. cambiando nuestra nación. La mayor experiencia del cambio para nuestra Venezuela. El cambio para nuestra Venezuela. El Evangelio cambia. Muy buenos días, sean muy bendecidos. Dígale al que está a su lado, venciste hoy. Dios te va a bendecir, dile. Gracias, mi Jesús. Sabe, iglesia, no venimos a cualquier lugar. No venimos a cualquier lugar. Venimos a buscar su presencia. No es cualquier cosa. Es más, no es cosa pequeña. Es lo más grande que podemos tener. Es lo que realmente nos puede llenar, nos puede satisfacer. Dice que la bendición de Dios no añade tristeza. Así que te va a bendecir y no va a haber tristeza en el corazón. No va a haber conflicto en la mente o en nuestra alma si estamos haciendo bien o no. Es una paz, un gozo, su presencia. No debemos permitirnos nunca un servicio, una congregación, una reunión sin su presencia. Así sea un taller, así sea un compartir. Cuanto más en un servicio, que su presencia esté. Que su presencia esté. Sabe, y hoy bien temprano, desde las 4, había una lucha con esta carne. Mis ojos se cerraban. Mis brazos, mis piernas se tendían a desmayarse, a seguir no postrado en su presencia, sino en la cama. Mi mente me decía, no puedes hoy. No puedes hoy. Gracias, mi Jesús. Y el Señor me llevaba a este pasaje. Me llevó a este pasaje. Y sabe, durante la semana uno medita en todo lo que Dios va haciendo en su día a día. Y va generando una palabra en el corazón. Y uno piensa que esto es lo que tienes que hablar, o esto es lo que voy a hablar, o esto es lo que quiero hablar. Pero Dios sabe cuál es la necesidad de su pueblo. Dios sabe la necesidad que tenemos cada uno de nosotros. Amén. Y me llevaba el libro de 2 de Timoteo. Búsquelo allí. Bienvenidos los que nos visitan por primera vez. Bienvenidos los que nos escuchan por internet. Sean muy bendecidos. Segundo de Timoteo, capítulo 1. El título del mensaje es Dad gracias a Dios en todo momento.
Dad gracias a Dios en todo momento. Y el Señor me lleva aquí a Pablo. Comienza el mismo Pablo escribiendo una carta para Timoteo. Como él mismo lo describe, un hijo no es una infamia, no es un abuso, no es una apropiación tampoco el llamarle hijo a alguien. Cuando tú oras por esa persona, cuando tú clamas al cielo por esa persona, cuando tú pagas un precio por esa persona o por un grupo de personas. Mismo Pablo le llamaba hijo a sus discípulos. Y le escribía aquí a Timoteo: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios. Algún martes de oración le compartí este pequeño o este corto pasaje. Me bendecía grandemente como un hombre de Dios, un hombre con la autoridad de Pablo, un hombre con el ejemplo de Pablo, un hombre con el alcance de Pablo. Podía reconocer que todo lo que tenía, que todo lo que había alcanzado en el nombre de Jesús era voluntad de Dios. De que realmente él era un vaso frágil, de barro, que se perfeccionaba en medio de la honra por hacer la voluntad de Dios. Y le escribía a uno de sus hijos, no sé si el más pequeño, pero uno bien joven, Timoteo. El apóstol Pablo estaba en medio, puedo decir yo, con mucha propiedad. Quizás no asegurarlo, cada quien tiene sus temores, pero estaba en medio de la situación más difícil, más complicada de su vida. Estaba muy avanzado ya en el ministerio. Y no, la complicación no era por sus años, no. La complicación era porque había soledad. Había la palabra correcta es abandono. Abandono de muchísima gente que peleó a su lado en el nombre de Jesús, no en las fuerzas ni en el nombre de un hombre, sino de Jesucristo. Pero en este momento había una fragilidad en él mucho más grande. Había una situación en él mucho más conflictiva que los mismos mares, tan grandes, tan ostentosos, tan poderosos como se ven, y ese hombre naufragar en ese barco y verse como una pluma en medio del océano, y con muchísimos temores afrontándolos en ese lugar. Yo estoy seguro que esta situación era muchísimo peor. Y le escribía a uno de sus discípulos. Les dije hace un ratito, no sé si el más joven, pero uno bien joven. Es relatarles un poco en la condición donde Pablo estaba escribiendo esta carta. Toda la palabra es inspirada por Dios. Amén. Usted entiende que esto no son palabras únicamente de Pablo. Esto está inspirado por Dios. Pero Dios usa corazones en medio de las situaciones. Apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús. A Timoteo, dice en el segundo versículo,
amado hijo. Gente que entra en conflicto porque alguien le dice padre a otro o alguien le dice hijo a otro. Que no sea de sangre, claro está. ¿Sabe? No voy a hacer una prédica con énfasis en la paternidad espiritual, no. Pero el Señor me dice que es necesario que entendamos cuando usted siente una cobertura, una afinidad que realmente le edifica, sin tergiversar, sin llegar a pensar que está por encima de un Padre realmente bueno que está en los cielos. Como hablábamos hace 2 domingos atrás, ¿verdad? El Día del Padre. De un Padre realmente bueno que está en los cielos. Usted no tiene por qué enrollarse si quiere o no llamar padre a alguien. Nunca se lo he exigido y no se lo voy a exigir jamás. Y ni siquiera por mí. Se lo podría exigir por el apóstol o hay personas que lo quieren exigir por una posición apostólica y es absurdo. Es algo que nace, es algo que se engendra desde el corazón y penetra a lo que es el alma y el espíritu. Y este hombre estaba hablando desde su corazón, desde la posición de humildad, en reconocer que todo lo que tenía era voluntad de Dios. Y diciéndole a Timoteo, hijo, amado hijo, gracia, misericordia y paz de Dios Padre, de Dios Padre, de Dios Padre. Había una confusión en Pablo. Había una confusión en Pablo. Se creía Pablo el papá de ese muchacho. Se creía Pablo el creador de ese muchacho. Se creía Pablo el que había hecho alguna obra en ese muchacho. Le estaba hablando de amor, le estaba hablando del corazón, le estaba hablando de pasión por una vida, no pasión tergiversada, no una pasión sucia. Un amor genuino, sincero. Amado hijo, gracia, misericordia, gracia sobre ti, misericordia sobre ti, paz sobre ti, iglesia. Amada iglesia, gracia sobre ti, misericordia sobre ti, paz sobre ti, de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Para que quede bien claro que no hay confusiones, por lo menos en mi vida y en esta iglesia y en este ministerio, de lo que es hablarle a un padre o lo que es tener un padre aquí en la tierra, de carne y hueso, de sangre, lo que es tener un padre espiritual y lo que es nuestro Padre que está en los cielos. No hay ninguna confusión. Y en el tercero dice: doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día. ¿Por qué le digo? Si usted lee la carta anterior a Timoteo o la escritura anterior, usted se va a dar cuenta cómo Pablo en ese momento le habían dejado todos. Pablo era perseguido por el imperio romano por predicar a Jesucristo.
no por ladrón, no por estafador, no por mentiroso, no por blasfemo, o sí, blasfemo para ellos, porque predicaba a Jesús, a Jesucristo, como el Hijo de Dios enviado, como el Mesías, como el Cordero sin mancha. Predicaba no un Cristo muerto, sino un Cristo resucitado, un Cristo que derramó hasta su última gota de sangre por todo un planeta, por toda una humanidad, no por un grupo pequeño, sino Él venía a predicarle aún a los gentiles, a los que estaban fuera o fuera del remanente escogido, que se tildaban muchos en ese tiempo, que eran los escogidos. Y en medio de esa posición de escogidos, dejaban al resto por fuera. Pablo vino a marcar una diferencia en Jesucristo, por la palabra que traía, por la fe que sembraba, por la revolución que estaba levantando, ¿sí? Esa revolución de Jesús. Y Satanás nunca va a estar de acuerdo con que Jesús sea levantado. Siempre va a querer que nos quedemos confundidos en religión, que nos quedemos enlazados en contiendas, en conflictos de vestiduras o de leyes humanas, en conflictos de posiciones o imposiciones, pero que nunca pasemos a la posición de amar, de respetar a otro, de orar por otro, de bendecir a otro, de clamar por otro, de perdonarnos los unos a los otros, de que nunca pasemos al verdadero evangelio, el evangelio de Jesucristo. Y Pablo era perseguido por esa posición, por predicar este evangelio. Y aún así me conmueve ver cómo un hombre de Dios, entendido en la necesidad que había de seguir predicando este evangelio, al verse solo, al verse abandonado, al verse que las personas que estaban a su lado de una u otra forma le habían dado la espalda o habían escogido su camino, le escribía a un amado hijo que él sabía o él conocía sus temores, sus angustias, quizás no todas, pero el Espíritu cuando clamamos, cuando pedimos, Él nos revela. Y Dios conoce hoy nuestra necesidad. Conoce que muchas veces nos sentimos solos. Conoce que muchas veces las fuerzas nos han menguado, que nos hemos sentido nadando en contra de toda la marea, de toda la tormenta, y no hay ni siquiera un remo, ni siquiera una balsa, sino nosotros en el medio del mar. Nos sentimos que la familia está a un lado, que no entienden ni un poquito, ni cerca, el dolor que podemos sentir, o la angustia, o aún la fe en la cual hemos creído. Por eso puedo ponerme un poco en la posición de Pablo y decir que era la situación más difícil de su vida. Porque no trabajaba para él, trabajaba por una iglesia, trabajaba por un país, trabajaba por una nación entera, en el nombre de Jesús. Y le decía a este joven: doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones. Timoteo, no he dejado de orar por ti.
Recuerda que aquí no había Facebook, no había mail, no había teléfono, no había una comunicación directa. Esto era una carta que él le escribía y en algún momento llegaría a las manos de Timoteo. Pero Pablo solamente estaba sentando, el Espíritu Santo estaba sentando eso para este tiempo. Porque ya Pablo, su fe estaba en la oración que estaba haciendo. Su fe no estaba en que su hijo leyera esta carta. Su fe no estaba en que esta carta llegara a las manos, o aún que ese mensaje llegara a tiempo a su hijo. Su fe no estaba en la comunicación directa que podía tener con su hijo. Y entienda, todos queremos que nuestros hijos o la persona que bendecimos o la persona por la cual oramos pueda saberlo de alguna forma, que sepa que estamos conectados, que estamos en un mismo espíritu, que estamos buscando lo mismo, que estamos clamando al mismo Dios, que estamos buscando el mismo propósito, que estamos creyendo por una salida. Pero mi fe no está en que el otro lo sepa, mi fe está en la oración que estoy haciendo y a quién la estoy haciendo. En el nombre de quién lo estoy haciendo. Si es en el nombre de Jesús, a un Padre que está en los cielos, buscando la presencia del Espíritu Santo. Mis hijos, allí está la clave. Allí está la clave. No es que los otros lo sepan, no es que el de al lado lo sepa, no es que el de atrás lo sepa, no es aún que mis hijos, mi familia lo sepa. Y te aseguro que en medio de esa oración de fe lo van a saber. Lo van a saber. Pablo sabía que Timoteo lo iba a saber. Pero él estaba ahí derramando, asentando toda esa fe. Doy gracias a Dios porque en medio de mi aflicción, en medio del dolor, en medio de la situación, en medio del conflicto, en medio de la confusión, en medio de todo lo enredado, en medio de la escasez, en medio de quizás la vergüenza mundial, en medio de tanta falta de ley, falta de respeto, falta de consideración, falta de amor, falta de justicia, en medio de todo esto sigo clamando por ti. ¿Qué posición de dar? ¿Qué posición de dar? ¿Sabe? Muchas veces vamos a tener que dar algo material. Muchas veces va a salir algo de nuestras manos, de nuestro bolsillo, de nuestras cuentas, de cualquier cosa que Dios ponga en tus manos. Y vas a tener que darlo, ¿sí? Esa es la vida del dador. Pero eso va a ser algunas veces, unas cuantas veces, no sé. El Señor dirá en tu vida o en la mía. Pero que nunca falte. Que nunca falte. Es más, que nunca cese una oración, un clamor. Porque Pablo no estaba haciendo aquí una oración simple, una oración vana. Estaba clamando en medio del dolor más grande de su vida, en medio de la soledad de su vida, por un hijo, por alguien a quien amaba. No lo vea entonces como el hijo, vea por alguien a quien ama, por alguien a quien respeta, por alguien por el cual tiene consideración, por alguien por el cual Cristo murió, por alguien por el cual él predicaba este evangelio. Y aún más entendía que en esa persona había un propósito tan o más grande que el de él, porque es allí donde iba a continuar lo que él había comenzado, donde iba a continuar lo que había empezado en un país, en un punto, en un lugar, para llegar hoy hasta este lado de la tierra. Eso era ya del otro lado, donde todavía hay conflicto y donde pueden cortarle la cabeza a un cristiano, o donde todavía lo hacen. A alguien que confiese el nombre de Jesucristo, alguien que reconozca a Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Y usted y yo no vivimos eso aquí. Usted y yo no tenemos eso aquí. Claro, Satanás siempre va a buscar de una u otra forma de matar la fe del cristiano. Allá es una forma física, aquí lo está haciendo de una forma espiritual, o lo quiere hacer de una forma espiritual más profunda.
Pero es allí en esa oración, es allí en ese clamor de la iglesia, es allí en esa posición, no de creerme un padre porque me tienen que traer presentes, porque me tienen que rendir pleitesía, porque tienen que adular al hombre o a la mujer, porque tienen que poner alfombras rojas para todo el liderazgo, para todo el que viene, para todo el que honra a Dios. No, es de ponerme en la posición de honra, que es bendecir con mi oración, con mi tiempo, con mi sacrificio, con mi clamor al que está a mi lado, al que está en esta batalla, al que está aún en este país, que no tiene ni la más mínima idea, ni la remota idea de cómo salir de la crisis o del conflicto, que no tiene la más mínima esperanza, que ya no tiene ni un mango en una mata para recogerlo y alimentar a sus hijos. Sí, muchas veces nos sentimos solos, iglesia. Muchas veces pensamos que estamos peleando solos. Pero Pablo entendía algo. Todo lo que ha alcanzado en Cristo es voluntad de mi Padre. Todo lo que este país ha avanzado en fe es voluntad de Dios. Y escuchaba la palabra, y siempre lo he dicho, lo he creído también. Cuando el pastor Paco hablaba y decía que Venezuela va a ser el país a nivel mundial con una fe tan grande, que vamos a contagiar a otros en esa fe. Cuando salgamos de esta situación vamos a tener una fe, bueno, yo creo que moveremos montañas ya. Yo creo que moveremos valles, serán llenos. Estamos en medio de una prueba así. Pero a Pablo lo sostuvo ese dar, ese compromiso, no con lo que le rodeaba, no con lo que quizás le exaltaba o le daba popularidad. Ese compromiso no con lo que quizás podía adularle o de una u otra forma llenar momentos. Pablo entendía a quién le servía, por quién estaba, disfrutando o padeciendo, disfrutando por la voluntad de Dios, padeciendo por el nombre de Jesucristo. Entienda que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta sobre nuestras vidas. Se lo he dicho y se lo repito, la voluntad de Dios no es vernos destruidos, no es vernos pobres, malditos. Esa no es la voluntad de Dios. Y si algo hemos de padecer, que sea en el nombre de Jesús, porque Él padeció todas nuestras transgresiones, todas nuestras ofensas. Él llevó toda nuestra pobreza para hacerte rico hoy. Él llevó todas nuestras angustias para que tú no te angusties hoy. Él llevó nuestras enfermedades para que tú no estés cargando con esa enfermedad hoy. Él llevó todas nuestras dolencias para que tú no cargues ese dolor hoy. Él derramó toda su sangre hasta la última gota para que tú seas sano, limpio, santificado hoy, para que tú y yo seamos diferentes hoy. Y eso Pablo lo vivía, lo palpaba y lo derramaba en esa carta. Necesitamos esa presencia en nosotros, esa presencia de Dios, esa presencia que en la oración hay un poder, hay un cambio aquí en el corazón.
No simplemente que nos empeluzca la piel, no. Que empezamos a conectarnos con Dios y ya nada nos distrae, ya nada nos estorba. Y usted está orando y se lleva una silla por el medio y sigue orando en su cuarto, en su habitación, o aún aquí en la iglesia. Porque nada le molesta, ni siquiera la oración del que está al lado, ni la intercesión del otro, ni aún los grupos que estén intercediendo de una u otra forma. Es un pueblo en oración, es una persona en oración, es un clamor. Es donde nada te estorba para conectarte con Dios, para seguir hablando con Él, para seguir clamando por tu vida, por la vida de tu hermano, por la vida aún de lo que le has predicado. Doy gracias a Dios. No era el mejor momento de su vida y daba gracias a Dios. No era el momento más alto de su ministerio. Ojo, a la vista humana, porque no era el más popular en ese momento, porque ya estaba preso, encarcelado. Pero era su momento de mayor victoria en los cielos. Era la prueba más grande, pero donde él se había aferrado más a Dios, más a Jesús y a este resucitado, más a la presencia del Espíritu Santo. Y es lo que Dios nos dice hoy. Quizás no es el momento más popular de Venezuela. Quizás no es el momento más popular aún de la iglesia o de nuestras vidas. El momento más difícil, por el conflicto más grande, por la situación de mayor soledad quizás. Pero sí es el momento de mayor victoria para ti, iglesia, y para mí en los cielos. En los cielos. Y lo que es desatado en los cielos se desata aquí en la tierra. Dije yo que lo que es desatado en los cielos, esa victoria que se desata en los cielos, iglesia, no puede quedarse allí nada más. Se desata aquí en la tierra. Esa victoria en el cielo se desata aquí en la tierra. Eso te trae victoria sobre la maldición en tus hijos. Eso te trae victoria sobre la maldición de la escasez, sobre la vergüenza del pecado, sobre la atadura del pasado. Al acordarme de tus lágrimas, decía Pablo, siento deseo de verte para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loída y en tu madre Eunice. Y estoy seguro que en ti también. Qué poderoso esto. ¿Sabe? Pablo no estaba aquí orando o intercediendo por una persona que ya partió con el Señor. No haga eso. Usted no tiene que orar por alguien que ya partió. ¿Qué está haciendo usted? ¿O qué estaremos haciendo? Orando por alguien que ya partió con el Señor. Pablo estaba mostrando y hablándole a este joven una fe que había en alguien que había honrado a Dios. Estaba exaltando la honra que una persona pudo hacerle a Dios por fe, entendiendo que esa posición bendice a otro, que esa posición de honra, de reconocimiento bendice a otro. Entonces no se trata de orar por alguien que ya partió o de hacer una oración por alguien que ya partió, porque estaríamos perdiendo el tiempo. Aquí Pablo exaltaba la fe de alguien que ya había partido con el Señor, quizás, entendiendo que esto bendice, que este ejemplo bendice a otro, que este ejemplo llena a otro,
que este ejemplo mueve a otros a caminar en esa fe. Y le decía, esta fe estuvo en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que está en ti. Esta fe ha estado en esta iglesia. El nombre de Jesús ha estado en esta iglesia. Está en mi vida y estoy seguro, iglesia, que está en ti. Estoy seguro que está en tu corazón esa fe. Estoy seguro que el nombre de Jesús está exaltado cada día en tus labios. Y lo declaro hoy y todos los días de mi vida. Esta iglesia va a seguir exaltando el nombre de Jesús. Va a seguir clamando la presencia del Espíritu Santo. Va a seguir llevando el nombre de Dios a lo más alto, a lo más digno, a lo más puro. Entonces no se trata de hacer una oración a los muertos, sí una honra. Sí una honra. Esto lo pone el Señor por si hay alguien disperso orando por situaciones que no tiene que orar. Amén. Por eso te aconsejo, y esto me bendijo, sí. Ya a las 5 de la mañana me bendijo. Fíjese lo que me decía el Señor a esa hora. Esto no me lo había dicho en toda la semana. Por eso te aconsejo que avives el fuego del don de Dios. ¿De quién es el don? ¿De dónde viene el don? ¿A quién se lo entregó? A usted, sí, iglesia, no tema, a usted se lo dio, no tema blasfemar. Sí, Dios nos da dones. Dios nos da un don. Es más, todo su pueblo tiene el don de la alabanza. Él habita en medio de la alabanza de su pueblo. Todo el pueblo tiene el don de la alabanza. Quizás no todo el pueblo tiene el ritmo o la perfección de las notas, pero sí tiene el don de alabar a Dios. Sí tiene el don de abrir sus labios, de levantar sus manos, de mover sus pies, de brincar, de doblar sus rodillas, de tirarse al piso, de llorar, de clamar, de alguna forma u otra pedirle a Dios y alabarle a Él. Y cada uno de ustedes tiene por lo menos un don. Cada uno de nosotros por lo menos un don. Yo creo que en esta iglesia cada uno tiene muchos más. Conociéndolos. Sí, conociéndolos, mis hijos. Tiene muchos más. Y Dios te dice hoy, te aconsejo, te aconsejo, si estás regresando hoy, te aconsejo que avives el fuego. Ojo, queremos que Dios nos avive, pero había un consejo a través del Espíritu Santo en esta carta para este joven y para esta iglesia. Que avives, o sea, que pongas de tu parte, que te levantes, que abras los ojos, que abras los oídos, que prestes el corazón, que nos movamos, iglesia. Eso es avivar, es levantarse, es sacudirse el polvo, es quitarse las escamas que nos pesan, es quitarse los lastres que nos quieren hundir. Aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Que está en ti. Por la imposición de mis manos, fíjese, había aquí no una posición de orgullo o de altivez en Pablo. Había una revelación también de lo que es la paternidad.
Yo no vine a hablar de paternidad, iglesia. Yo no vine a hablar de paternidad. Pero sabe, el día del Padre había un clamor en mí. Hubo un clamor en este lugar que yo ni pensaba. Pero necesitamos levantarnos como sacerdotes del hogar. Necesitamos entender qué posición Dios le dio. Y no es un machismo. Ojo, no es un machismo, porque nunca he sido machista. La posición que cada uno de nosotros tiene como autoridad dentro de un matrimonio, como autoridad dentro de un hogar, como autoridad dentro de una iglesia, como autoridad dentro de un país, hombre o mujer. Pero hay una posición para cada uno. Ojo, no estoy hablando de división, estoy hablando de asumir lo que nos toca asumir. Si usted es hombre, usted es un padre, usted tiene que asumir su posición de padre. Usted tiene que asumir su posición de bendecir su casa, de bendecir a sus hijos, de orar por sus hijos, de clamar por sus hijos, de, si es necesario, derramar lágrimas delante de Dios, derramarlas hasta lo último, de tener una pasión mucho más grande que cualquier otro, porque es mi familia, son mis hijos, son mi sangre, es mi casa. Eso se ha querido perder en Venezuela y no puede ser. El día anterior a ese era el sábado, y hubo una jornada en mi comunidad para recuperar un terreno. Y desde las 8 hasta las 11:30 estuve en el terreno, bueno, trabajando, rastrillando con machete, haciendo un trabajo allí. Y no me indignaba, sino me entristecía. Son más de 40 casas las que están, más otra comunidad que tiene 40 casas más toda la urbanización de Los Mangos. Y habían 10 personas. Y de las 10 personas, 8 eran mujeres. ¿Dónde están los hombres aquí?, decía yo. ¿Dónde están los hombres de este país? ¿Dónde están los hombres dispuestos a pelear en oración, en fe, en pararse firme contra una delincuencia, contra una maldad, contra una violencia, contra una perversión que se ha querido desplegar en nuestras calles, que ha querido alcanzar, que quiere alcanzar a nuestros hijos, a nuestra familia? Pues me resisto a eso. Me resisto a eso. Me resisto a que llegue a mi casa. Me resisto a que quiera tocar a mi familia. Es más, que quiera tocar mi iglesia. Me resisto como hombre de Dios. No me resisto sino bajo la autoridad de Dios. Y tenemos que hacerlo en nuestra casa. No es una imposición, es una exposición de mi fe. Es una exposición de mi amor por mi casa. Es una exposición de amor por mi familia. Es una exposición de compromiso por lo que he creído, por quién creo, en quién creo. En Pablo había un dolor, una soledad, una tristeza, pero creía y sabía en quién había creído. En el Rey de Reyes, en el Señor de Señores, y sabía quién lo había enviado, que era el Padre que está en los cielos. Así que sabía que no estaba desamparado, que no estaba solo. Sabía quién le podía preparar, quién le podía instar, quién le podía enseñar a ser un padre, quién le podía enseñar a ser un hijo, quién le podía enseñar a ser un hombre. Y no había una posición de jactancia porque yo era el que estaba allí ese día. Bueno, ese día me tocó a mí. Quizás veces anteriores yo no estuve, pero sí entendía que tenía que haber un compromiso. Un compromiso con lo que Dios nos ha entregado. Un compromiso con una iglesia. Un compromiso con una familia. Un compromiso con una institución, con lo que donde Dios nos ha colocado a trabajar, a servir. Un compromiso con un país. No podemos seguir siendo ligeros. No podemos seguir pensando que Dios no nos ve, o que como los demás no nos ven. No
no hay condenación, no hay una condición de pecado en mí, porque más nadie sabe. Entre cielo y tierra no hay nada oculto. O sea, todo se sabe. Y principalmente Dios lo sabe. Así que si más nadie se entera, que no lo creo porque la palabra lo dice, pero si más nadie se entera, Dios sí se entera. Y Él es más que suficiente. Él es más que suficiente para bendecirnos, pero también es más que suficiente para hacer un juicio. Entonces no podemos pensar en seguir delegando nuestra posición de padres, en seguir delegando nuestra posición en lo que tenemos, el compromiso, a otros o a otras. Familias disgregadas, familias disfuncionales, porque el padre o la madre no asumieron la posición, no entendieron lo que Dios les había entregado. Entonces no se trata de encerrarme en mis temores, en mis debilidades. No se trata de correr porque no soy capaz, porque no estoy capacitado, porque fue un mal momento, porque no fue el tiempo, porque fue una mala decisión, porque fue algo apresurado, porque fue... Asuma la posición por la cual usted creyó y peleó. Asuma la posición por la cual usted aún se encaprichó. Yo me encapricho y después no, fue un error. No, fue algo... Es algo pasajero, es algo que metí la pata. Bueno, hijo, Cristo es más que suficiente para sacarte esa pata, las dos, y es más, darte un empujón hacia arriba. Amén. Entonces no se trata de quedarme en que metí la pata. No se trata de que te avergüences ahora porque metiste la pata, ¿sí? Pero se trata de que te levantes y no te excuses porque metiste la pata, porque metimos la pata. Sí, en algún momento erramos, en algún momento fallamos, en algún momento tomamos esa mala decisión, pero se trata ahora y en este país, en este momento, en esta hora, en este instante, de yo levantarme. Oh, yo tengo un apoyo ahora que es Cristo. Tengo el mejor apoyo que pueda haber, Jesús. El mejor ejemplo que puedo seguir, Jesús. El mejor compañero y consolador que puede estar, el Espíritu Santo. Y al mejor Padre, el Padre realmente bueno que me está esperando, que está confiando, que me está guiando, Dios que está en los cielos. Para yo no quedarme excusado o excusándome en la metida de pata. Para yo soltar mi responsabilidad porque metí la pata, o porque no era lo que yo quería, o porque bueno, ahora me doy cuenta. No podemos, iglesia, no debemos. No debemos. Así que te aconsejo hoy, dice la palabra, nos lo dice a nosotros, que avives el don, que avives el fuego del don que está en ti, que está en ti, iglesia, está en ti. Pablo estaba derramando una paternidad en ese momento sobre Timoteo, porque Timoteo iba con un propósito. Sobre cada uno de ustedes hay un propósito. Sobre esta iglesia hay un propósito. Sobre su familia hay un propósito en Dios. Oh, ¿y usted no lo cree? Claro que sí. Créalo, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Me decía Dios a las 6, tú no eres cobarde. Tú no eres cobarde. Yo no he puesto en ti espíritu de cobardía. Yo no te he dado a ti esos temores. Yo no te puse a ti esa angustia. Yo no puse en tus lomos una carga que tú no puedas llevar. Yo no he puesto en ti, iglesia, en este país, carga que no puedas llevar. Hey, iglesia, levántate. Yo no he puesto espíritu de cobardía en los hombres. Yo no puse espíritu de cobardía en las madres, en las mujeres. Aún en los niños no hay espíritu de cobardía. Es nuestro país, es nuestra iglesia, es nuestra gente, es mi nación. Oh, mi Jesús. Sino poder. Oh, mi Señor, poder. Diga, yo puedo. Yo puedo bendecir a otro. Yo puedo orar por otro. Yo puedo salir a las calles
Yo puedo caminar en paz. Oh, yo puedo orar. Vamos, empiece a clamar lo que usted puede hacer en su país. Oh, yo puedo salir a las calles sin temor, sin angustia. Empiece a decretarlo en el espíritu. Que no haya temor en su corazón, que no haya angustia en su corazón cuando llegue a su casa. Oh, mi Jesús, yo puedo salir a mis calles. Yo puedo ir a las instituciones legales y recibir una respuesta efectiva. Oh, oh, Ramabaishala. Oh, vamos, iglesia, vamos. Empiece a declarar lo que usted puede hacer en el nombre de Jesús en su país. Los sueños de grandeza que usted tiene en su país para su nación. Oh, yo quiero ver a mi iglesia prosperada. Yo quiero ver a mi país bendecido, Señor. Yo quiero ver, Señor, las calles de este país sanas, limpias, Señor, sin droga. Oh, Padre, sin corrupción, sin adulterio, Señor, sin la vergüenza, Padre, sin el vituperio del evangelio. Ishalai. Espíritu de poder, de amor y de dominio propio. De amor. Empiece a declarar ese amor. Ese amor que perdona a su hermano. Ese amor que perdona la ofensa. Ese amor, vamos, vamos. No lo haga un culto más. Empiece a declarar eso en su vida. Declara ese amor. Oh, Señor, tú ensanchas este corazón, Padre. Tú ensanchas este corazón, Señor. Oh, Padre, para amar esta nación, para amar al perdido, para amar a mi hermano aún que lo tengo a mi lado, Señor, y muchas veces me ha ofendido, Padre. Para amar, Señor, al que he ofendido, al que he rechazado, Padre. Oh, mi Señor, que yo pueda perdonar y que pueda ser perdonado. Vamos, iglesia, declare eso en su vida. Declaremos eso en este lugar. Oh, una declaración hoy, un culto de declaración, un servicio de honra a Dios. Oh, donde su pueblo clama, donde su pueblo alaba, donde su pueblo, Señor, tu pueblo, Padre, hasta mi última célula, Señor, te alaba, te bendice. Yo puedo alabar, yo puedo adorar, Señor. Yo puedo acercarme a tu presencia. Yo puedo venir delante de ti, Padre. Yo puedo consagrar mi vida, Señor. Oh, en mí hay dominio propio, Señor. En mí hay autoridad sobre esta carne. En mí hay autoridad sobre esta mente, Señor. Oh, Rabai Shalai Kinda. Vamos, declárelo allí. Yo puedo vencer, Señor, el pecado. Yo puedo vencer la tentación. Yo puedo vencer la maldad, Padre. Yo puedo vencer, Señor, al hombre fuerte. Oh, porque tú estás conmigo. Porque tu sangre, Señor, me da acceso al trono de la gracia, al trono del perdón, al trono de la misericordia, al trono del poder, al trono de la unción. Aviva el fuego del don que hay en mi vida. Vamos, declárelo. Oh, Shalai Kinda.